Marco conceptual para la información financiera. El marco conceptual para la información financiera podemos establecerlo como la filosofía de las normas internacionales de información financiera. Asimismo, no es una norma, es publicado en julio de 1989. Y fíjese que solamente vino a ser modificado en forma cosmética en el 2010. Quiere decir de que se le hicieron retoques para a 2 capítulos de este marco, pero en el fondo no se tocó absolutamente nada. La versión definitiva, que se vino construyendo desde 2010, se hizo en el 2018 y solamente un capítulo del marco no fue modificado y está igual a lo que estaba en 1989. Este marco define los principios básicos, pero no define reglas específicas. Es general. Los principios tienen un margen de aplicación. Nosotros estamos diciendo de que es un marco basado en principios, no en reglas. Las reglas hay que seguirlas estrictamente. El principio tiene un margen de juego que está de acuerdo a quien aplica ese principio dentro de los principios del mismo marco. Cuando hay un conflicto entre la aplicación de una norma internacional de información financiera o el marco y el marco conceptual, pues aunque se pueda pensar lo contrario, se debe aplicar la norma, porque la norma sí es específica. La NIIF plena o la NIIF para las pymes es específica para aplicar ese principio, desarrolla el principio en sí mismo. Entonces debe prevalecer siempre la NIIF. Claro está que si ese conflicto está dado, se supone que a posteriori el organismo que produce las IFRS, o sea, la Fundación IFRS, ella debe modificar, pero no el marco, modifica la norma, porque la norma es la que aplica el marco. ¿Sí? Que quede claro en eso. Es posible que cuando se está aplicando un principio y se expide una norma, haya posibles equivocaciones en su aplicación. Entonces, la modificada es la norma, más no el marco. Entonces, mire, 1989, 2010 y 2018, y yo creo que a futuro es muy difícil que se vuelva a modificar el marco. Este marco es aplicable a cualquier tipo de empresa. Puede ser privada, puede ser pública, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, grande o pequeña. No es cierto, téngalo presente, no es cierto que hay un marco para la información financiera de las empresas públicas o empresas estatales, o un marco para las empresas pyme, o un marco para las empresas micropymes, etcétera. No, señor, el mismo marco. Porque la medición que se hace, la clasificación, la presentación, la valoración que se hace de una transacción, no importa de la empresa que venga, puede cambiar, es su forma de rendir el informe. Entonces, si nosotros vemos en la contabilidad pública, existen unas normas internacionales de contabilidad para el sector público, las NISP o ISAS. Esas normas IPSAS, si usted toma una IPSA, ella dice, IPSA número 1 o norma internacional de contabilidad para el sector público está basada en la norma internacional de contabilidad 1 y la norma internacional de contabilidad 1 está basada en este marco. Entonces hay un solo marco, es universal, hay un solo marco. Este marco establece cómo se debe presentar la información para muchos usuarios. O sea, es de propósito general. Es algo muy importante de tener en cuenta. Es para información de propósito general, no de información para usuarios específicos. Entonces allí vamos a entrar a ver cómo es que este marco establece es
la información financiera de propósito general que va dirigida a una serie de personas que no conocemos y no vamos a conocer, pero que sí son interesadas en la información que publica el ente que genera los hechos económicos. Entonces, este marco conceptual está establecido, está estructurado como un documento muy serio. En este momento está en inglés, no está traducido, no conozco traducción oficial. Se ha hecho una traducción, pero es una traducción que no es oficial, no es de la IASB, que es el organismo que produce las normas, la IFRS Foundation. Entonces voy a mostrar cómo es su estructura para que la conozcamos. Primero, es una sección que explica el estado y el propósito del marco. Es el primer capítulo que dice objetivo de la información financiera con propósito general. No es propósito específico. Capítulo 2, características cualitativas de la información financiera útil, fundamental. Yo creo que todo el corazón del marco está en esto. Capítulo 2, ¿qué características de calidad debe tener la información financiera para que sea útil? El capítulo 3 me habla de los estados financieros y la entidad que informa, la que produce esa información financiera. El capítulo 4, cuáles son los elementos de los estados financieros. Capítulo 5, reconocimiento y baja en cuentas, como se le conoce nosotros en nuestro lenguaje, baja en cuentas, pero podían algunos autores dicen reconocimiento y desreconocimiento de los hechos económicos. El capítulo 6, medición fundamental, cómo se mide los hechos económicos. El capítulo 7, cuál es la presentación e información que se debe revelar. Aquí están los fundamentos, los principios, reconocimiento, medición, revelación. El capítulo 8 es el único que no se ha modificado. Está exactamente igual como en 1989. Conceptos de capital y mantenimiento de capital. En sí no es problemático este capítulo, pero si acaso hay alguna reforma o una modificación al marco conceptual, se haría en este capítulo 8. Por último, ya tiene un apéndice y el glosario, que es muy importante, el significado de todas las palabras que se utilizan dentro del marco. Es importantísimo también para que uno pueda saber de qué se está hablando. Ese fue aprobado en marzo del 2018 y, como les digo, todavía no tenemos o no conozco la traducción oficial. Es necesario tener la traducción oficial. Se ha hecho un resumen que ustedes tienen a disposición para la traducción no oficial, una traducción libre que puede tener problemas, ¿sí?, de interpretación.